Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de entrevistas para conectar con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Gracias por estar del otro lado. Si te gustan los episodios, espero que consideres dejarme 5 estrellitas, una recomendación o que lo compartas con amigas para ayudarme a llegar a más mujeres. Espero de corazón que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? ¿Hace cuánto que venís soñando con la idea de escribir un libro? O incluso tal vez lo escribiste pero lo abandonaste porque no supiste cómo terminarlo. Hoy conversamos con Cari Wine, amiga de la casa, escritora, quien se ha especializado en acompañar personas que quieren escribir libros de divulgación profesional. Conversamos sobre los miedos, los desafíos, cómo darle continuidad a los proyectos y cómo terminarlos. Además, Cari nos da un montón de tips y estrategias para que el proceso sea disfrutable. No te pierdas esta conversación. Hola Cari, bienvenida. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme una vez más en este espacio. No, gracias a vos por aceptar mi invitación. Cari ya estuvo en el podcast, voy a dejar obviamente linkeada la entrevista que te hice en la que contaste tu historia. Pero esta vez la invité a Cari para hablar de un tema muy específico, porque se ha especializado Cari últimamente en algo muy puntual y que me parece que está buenísimo que conversemos de un montón de temas alrededor de esto. Y es que Cari es escritora y hace un tiempo está acompañando a mujeres que quieren escribir sus libros. Así que alrededor de esto creo que hay muchos mitos, dudas, consultas también. Así que lo primero que te quiero preguntar sobre esto es, ¿de dónde surgió esta motivación tuya, siendo escritora, de acompañar a otras mujeres a escribir sus libros? Hay algo que siempre me atrajo que tiene que ver con impulsar a las demás personas a encontrar, bueno, lo que llamamos nuestra propia voz. Y en ese sentido, de alguna manera se fue dando esto. Yo vengo más del ámbito de la literatura y como tengo mi proyecto anclado en lo digital, empecé a formarme en cuestiones que hacen a los negocios digitales y ahí me encontré con un universo que estaba como necesitando también esto. Eh, y, y sobre todo porque siento que hay muchas personas que tienen mensajes poderosos, transformadores, y que quizás por no saber cómo organizarlos o cómo desplegarlos en un libro, patean el proyecto para adelante y nunca lo concretan. Y digo, ¿cuántas personas, además de escritora, soy lectora, y digo, ¿cuántas personas se están perdiendo de llegar a estos mensajes por quizás algo que es simplemente un concepto, una estructura, un empujoncito que yo les puedo dar para que lo logren? Así que la motivación vino desde ahí, desde ver personas que tenían sus proyectos de libro estancados y que me decían, ay, necesito ayuda. ¿Y cómo se diferencia lo que vos haces con una editora o una correctora de estilo o si es todo eso? ¿Quién llega a vos, digamos? ¿En qué estado del proyecto del libro alguien llega a vos? Bueno, el proceso de escritura de un libro lleva muchos pasos, entre ellos estos que mencionás, que son la edición, la corrección, la maquetación, que es después poner el texto en la página, y muchas veces veo personas que están pensando en esos pasos cuando todavía no tienen el manuscrito. Mm. Entonces, yo trabajo con personas que quizás tienen la idea o tienen algún primer boceto, pero del cual no se sienten orgullosas y quieren, bueno, llegar a un buen resultado, un libro del cual se sientan orgullosas. Es cierto que antes las editoriales acompañaban más estos procesos, los editores estaban más cerca de los autores. Hoy día no es tan así y el trabajo del editor, si bien acompaña, impulsa, no siempre está acompañando todo lo que sucede detrás de escena mientras escribimos el libro. Yo siempre digo, tenemos esta fantasía de que está Gabriel García Márquez, hace tiqui, 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 pone enviar y el libro se imprime, ¿no? Y ya está. Pero en el medio pasan un montón de cosas y sobre todo pasan cuestiones muy profundas y lo que yo más busco es que
esa voz, esa idea, ese modo de ver, esa metodología cuaje también en la forma del libro, no solo, digamos, en el contenido a nivel informativo, sino también en su forma. Así que yo trabajo en general con personas que vienen o con la idea muy verde y que no saben cómo desplegarla, o personas que ya están empezando a escribir, pero todavía no se sienten muy seguras en eso, y quizás están los editores, incluso de editoriales, diciéndoles, bueno, mandame algo, mandame, y no pueden avanzar en ese escrito. Ujú. ¿Es real o es mito de que escribir un libro lleva años y es un proceso tortuoso? Porque yo creo que por un lado está la fantasía de estoy sentada frente al mar escribiendo mi libro y todo fluye, ¿no? Como que muy de fantasía, pero después también del otro lado es la realidad. Algunas mujeres que han intentado, personas que han intentado y que por años arrastran la idea y escriben un capítulo y queda ahí. ¿Es real de que escribir un libro lleva mucho tiempo y es algo difícil y pesado o no necesariamente? Mira, yo he escrito libros con personas en un mes y son libros buenísimos y libros súper transformadores y no tienen, digo, en uno, en 3 meses, pero sí lo que es necesario para escribir el libro en un tiempo acotado es tener claridad de qué quiero que ese libro tenga dentro. Mismo qué investigación previa tengo sobre el tema. Obviamente una persona que recién está empezando a investigar sobre el tema sobre el cual va a escribir, es probable que le lleve más tiempo. Estas personas que te digo que escribo en un libro en un mes, tienen una trayectoria o quizás parten de algún curso o de algún programa que ya tienen, y entonces lo tienen muy recorrido el tema, lo tienen muy transitado, lo conocen muy en detalle. Entonces ahí el proceso de escritura es mucho más ágil, siempre y cuando obviamente entendamos la lógica del libro, ¿no? Porque digo, hay algo que a veces confundimos, ¿no? Que es que una cosa es el curso, el libro, y otra cosa son las redes sociales. O sea, hay algo ahí estructural que es diferente, y también la situación de lectura es diferente. Tratemos de imaginar un momento, ¿no? ¿En qué momento, cuándo estamos escribiendo libros? Perdón, ¿cuándo estamos leyendo libros? Estamos en la mesa de luz antes de irnos a dormir, o tenemos el libro en la cartera y cuando nos vamos a tomar un cafecito y tenemos un rato para nosotras mismas. El vínculo que se da con el lector es muy diferente a un posteo en redes sociales o a ese curso en el cual estoy yo para complementar quizás con un encuentro de preguntas y respuestas, algo que no se entendió. Pero en el libro el mensaje está ahí junto con el lector, las autoras no estamos ahí al lado de nuestras lectoras, pero sí es muy íntimo, muy íntimo. Es un momento en el cual la lectora tiene total atención en tu mensaje, entonces podemos ir mucho más profundo, podemos ir mucho más profundo que quizás en otro tipo de soporte. Yo creo que ahí a veces nos olvidamos de pensar en nuestros lectores, y ahí es donde nos metemos también como en nuestros propios, ¿no?, rollos mentales, ¿no? Y decimos, ay, no se va a entender y qué sé yo, y no estamos pensando en esa persona. Así que sí, es cierto que escribir un libro puede llevar mucho tiempo si estoy partiendo de cero con el tema, pero puede ser mucho más ágil si es un tema que yo conozco, que manejo, que día a día lo doy. Simplemente es llevarlo y traducirlo de alguna manera a ese soporte. Y recién mencionaste, bueno, hay personas que llegan a mí que dan cursos o tienen como material, pero si yo nunca escribí, ¿no? No soy como de esas, viste que hay mujeres, o sobre todo mujeres, ¿no? Que llevan diarios desde chiquitas y aunque sea tienen un espacio de escritura o hacen publicaciones en un blog, pero hay otras mujeres que no tienen el ejercicio de la escritura como tal. Igual pueden ser escritoras esas mujeres o esas personas. Yo diría que más que llamarse escritoras, las podemos llamar autoras, porque son autoras de su metodología, son autoras de su enfoque, son autoras de su modo de ver su disciplina o ese quehacer, o son autoras también incluso de su historia, si es que van a poner algo acerca de su historia en ese libro. Y quizás necesitan un escritor al lado para justamente poder llevarlo a palabra, a una palabra escrita, una palabra de largo aliento, ¿no? Bueno, un libro puede tener 100, 200, 300 páginas, y entonces, bueno, lleva como
su trabajo juntar todo eso y esto de editarlo y darle una coherencia y todas las formalidades que después, bueno, se ocupará el corrector de estilo también, pero digo, también en encontrar esa armonía de ese conjunto que va a estar en el libro. Entonces, yo creo que sí, pueden ser autoras. Y de hecho, muchas autoras muy conocidas tienen sus coach de escritura o tienen incluso sus ghostwriters y, digamos, no, eso no le quita mérito a lo que tienen para decir, si es la metodología, la historia, lo que sea que quieran transmitir es de ellas. Me gusta esto porque una de las preguntas que había pensado era sobre los famosos ghostwriters, ¿no? Que son efectivamente las personas que escriben libros en este caso, ¿no? Y mi pregunta iba a ser esa, si soy verdaderamente una autora, una escritora, si yo no escribí cada palabra del libro, pero vos haces una distinción entre la autoría y la escritura. Exacto, mira, hay un ejemplo que además es muy interesante porque se hace cargo de que hay un ghostwriter, que es el último libro de Andrea Gatti, se llama Open, y que él es deportista, es tenista, no tiene por qué saber escribir un libro. Y él dice, bueno, yo busqué a un periodista para que escribiera para mí y que además quería que sea ese periodista, no quería que sea otro. Entonces, en ese sentido digamos, no deja de ser la historia de Agassi, ni deja de ser el enfoque de Agassi, ni deja de ser eh, su versión de lo que quiere decir, ni deja de ser su voz porque haya pedido ayuda a alguien que escriba junto con él eso que quiere transmitir. Porque yo creo que ahí hay veces que se confunden, o por lo menos yo veo personas que han acudido a ghostwriters, esto me lo cuentan, y que no les gustó el resultado. Y yo creo que en ese sentido lo que faltó es un trabajo más en conjunto. A mí me gusta trabajar muy, muy cerca de las autoras cuando hago este tipo de acompañamiento y a veces hago el trabajo de ghostwriting, pero no en el sentido de, bueno, me decís tu idea y yo la desarrollo por completo. No, voy a necesitar de vos porque yo lo que quiero no es escribir un libro de lo que a mí me parece, sino que el libro refleje lo que vos querés contar. Entonces, según esto que me estás diciendo, es como que cualquier persona que tenga una metodología, un punto de vista, más allá de si sabe o no escribir, puede ser un autor. Puede ser un autor, si la metodología es de esa persona, la historia es de esa persona, ¿por qué no buscar ayuda? Como, no sé, buscamos ayuda para coser algo que no podemos coser o para leer mejor nuestra, no sé, nuestra carta astral o para hacer algún tipo de trabajo con nuestra casa. O sea, no deja de ser mi casa porque busque a alguien que me ayude a decorarla. Qué interesante esa analogía, tal cual. Y cuando las mujeres, en este caso son mujeres, ¿trabajas con hombres también? Trabajo con hombres, la verdad es que mayormente trabajo con mujeres. Eh, Se ha dado un poco así y también creo que tiene que ver con mis intereses, que es reivindicar la voz de las mujeres y buscar a las mujeres de la literatura de distintas latitudes y distintos tiempos. Pero sí me parece que, digamos, no les cierro la puerta a los hombres que quieran trabajar conmigo, Cuando pero las trabajo personas, mayormente con mujeres. era para enmarcar mejor, ¿no? Cuando, va a ser bien. Cuando las personas se acercan a vos y vienen con ese proyecto casi o frustrado porque hace mucho que lo están intentando y no salen, o vienen con esa idea pero como que todavía no hay nada plasmado, digamos, ¿cuáles ves vos que son esas barreras que han tenido por lo cual no han podido desarrollar ese libro y que necesitan tu ayuda? Bueno, hay miedos que creo que son comunes a distintas cuestiones que involucran dar un paso. En el caso de la escritura, creo que hay algo de la exposición que tiene la escritura y más, bueno, hoy que es tan fácil, ¿no? Salir digamos, exponerse y a la vez recibir no sé, un comentario negativo y demás estos miedos que son muy primitivos, de bueno, querer gustarle a todo el mundo, de que no se entienda, de sentirse excluido, ¿no? Bueno, hay un montón de cuestiones que son muy, muy, muy primitivas, pero yo creo que la principal barrera es la falta de claridad acerca de lo que quieren transmitir. Y ahí hay algo que además tiene el libro, digo, publicamos una historia, publicamos un posteo y quizás, bueno, pasó una semana y ya está, ya pasó.
pero el libro es un mensaje de largo plazo. Es un mensaje que seguramente vamos a estar haciendo circular por meses, años. Y, y creo que ahí una siente una mayor exigencia, y también aparece esta cuestión de quién soy, o sea, quién quiero ser como autora, porque hay algo, yo siempre digo, bueno, pero siempre puedes hacer un próximo libro y evolucionar y mostrar esa evolución en tu próximo libro. Pero sí es cierto que hay una pregunta muy profunda detrás de ese libro, que es ¿quién soy yo como autora? ¿Cuál es mi mensaje? Al menos en este momento. Y hay una pregunta por la identidad muy profunda al escribir el libro. Entonces, bueno, ¿quién soy? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Qué es lo que tengo para decir? Quizás a veces son voces disruptivas, quizás a veces son voces que van en contra de lo que se enseñó en la facultad o de lo que hacen todas las personas de la misma disciplina. Y bueno, es hacerse cargo de eso también. Entonces, yo creo que sí, más allá de los miedos que nos pueden surgir, esto de que, bueno, que no se entienda, que no les va a gustar y demás, que son quizás los más superfluos, es esa pregunta profunda que hay detrás de la escritura del libro. Sí, en el mundo en el que vivimos actualmente, consumo rápido, de hoy digo una cosa, mañana digo otra, el compromiso con la palabra y el Mm. saber que va a perdurar en el tiempo, yo creo que puede ser algo muy paralizante, ¿no? Es como, bueno, quedó ahí escrito que yo dije eso, y si después cambio de opinión, eso quedó ahí. Eso quedó ahí, o si no pongo este ejemplo, o si esto no quedó bien, o si esta metodología yo el año que viene le hago algún ajuste, como bueno, esas cosas aparecen también. Bueno, Hay algo de marketingeramente, lo... marketineramente ahí es la oportunidad, porque si es un ajuste en el sentido de que evolucionó la metodología o tengo un nuevo punto de vista, bueno, es una oportunidad para relanzar el libro, ¿no? Pero cuando lo siento como que es más duro cuando cambio completamente de opinión, porque creo que todas las personas estamos en evolución constante, entonces ahí es donde siento que puede también ser como una barrera. Y si cambio de opinión y esto ya no lo creo más. Claro, sí, 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 sí. En esos casos siempre digo, bueno, podés hacer un próximo libro desdiciéndote o complementando o profundizando esa opinión. O sea, porque puede también no solo que la opinión cambie, sino que tengamos otros argumentos para sostenerla, o algunos argumentos que usamos ya no estamos tan de acuerdo. Y ahí yo creo que también hay que hacerse cargo de que somos seres en evolución, ¿no? Como nunca somos la misma persona y es normal que quizás, bueno, hay un libro que va a representar una etapa de mi vida y más adelante va a haber otro libro que va a representar la etapa siguiente o la evolución de esa primera etapa y es hermoso que así sea. Es que creemos que si vamos a escribir un libro va a ser un libro, ¿no? Como que no sentimos que somos autoras y podemos escribir muchos libros, sino que voy a escribir el libro. Y vos lo ves como que si pudiste escribir uno, si tenías algo que decir en uno, vos ves como que tenés muchos libros en vos ves eso. Yo creo que sí, sobre todo las personas que son creativas y que han desarrollado sus metodologías, sus enfoques o que tienen algo particular en sus historias. O sea, no es un libro y esto es lo que yo he sido, ¿no? Porque también está esta idea de que el libro es un mensaje que tenemos al menos la intención de que trascienda y de que nos trascienda. Entonces, no hay un único mensaje que vamos a dejar. No, puede ser que sí, pero no necesariamente, al contrario. Y también me pasa algo que en general cuando estamos como, te diría, entre el 75 y 90% del proyecto terminado, es muy común que las autoras digan, yo creo que en realidad el libro tiene que ser esto otro. Y querer cambiarlo por completo. Por completo, pero por completo, ¿eh? Es como, bueno, lo tiramos y lo hacemos de nuevo. Y yo les digo, no, 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 eso que estás trayendo es tu próximo libro, es el libro que sigue, Mm. es otro proyecto. Pero pasa mucho, porque claro, también pasa que la propia escritura del libro nos va trayendo más ideas y más cosas para decir. Yo es como, ¿no? Como la caja de Pandora, o sea, la abrís y empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir. Y eso que bueno, tímido al principio asomaba, de pronto hay ahí un caudal creativo enorme.
Y parte de tu ayuda es encauzar qué va en este libro y qué no, porque en eso que estás diciendo, ¿no? Esto me pasa a mí con los programas online, ¿no? Como que quieren poner todo lo que saben en un programa y el programa termina siendo un monstruo. Me imagino que con los libros también, ¿no? Como que hay que hacer un trabajo de edición de, bueno, ¿a dónde, qué marco para poner este libro y qué quedará para un segundo, tercer, cuarto libro? Totalmente, sí. Es muy común, sobre todo en el primer libro, que queremos poner todo, todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos, todo lo que no conocemos, todo cómo llegamos hasta acá. Entonces es muchísima información y justamente la idea del libro es que sea una síntesis de ese recorrido y no hacer todo el recorrido. Y dar quizás una herramienta, depende, bueno, depende del tipo de libro, pero dar una herramienta, dar un mensaje transformador, dar algún tipo de guía a través del libro. Y en ese sentido yo creo que es clave desarrollar bien la idea y desarrollar bien la estructura, que son dos puntos que trabajo siempre al comienzo porque son los que nos dan la claridad y ese tipo de decisiones son las que agilizan el proceso de escritura y además nos dan la respuesta de qué sí va y qué no va en ese libro. Por supuesto que en el proceso podemos ir haciendo modificaciones y somos flexibles y demás, pero ya tenemos como como vos decís, un marco, ¿no? Una estructura en donde sabemos que el lector va a empezar en este punto y va a llegar acá. Un Sí. poco parecido a lo que hacemos cuando diseñamos un programa, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser esa transformación? Bueno, el libro también es un espacio de transformación para el lector. Entonces, bueno, ¿dónde comienza y dónde termina? Sí, me parece interesante volver a traer algo que mencionaste antes, que es ponerse del lado del lector, ¿no? Del que recibe toda esta información sin saber todo lo que yo sabía ni todo lo que yo atravesé. ¿Cómo le pongo en contexto al lector para que reciba la información que yo le quiero compartir o el mensaje que yo quiero compartir? Sin agobiarlo, sin que sea confuso. Y también decidiendo, cuando decidimos a quién le hablamos, podemos también pensar qué conocimientos previos puede tener esa persona o no. Supongamos, una persona con una formación en medicina. Le está hablando a otros médicos colegas que tienen una misma base de formación o le está hablando a un público no especializado, a un público que no sabe nada de medicina. Entonces, pensemos, no sé, un libro de nutrición. ¿Le está hablando a colegas que son nutricionistas o le está hablando a colegas médicos de otras disciplinas que quieren incorporar herramientas de nutrición para su hacer? O sea, hay ahí todo un abanico de posibilidades y no podemos hablarles a todos al mismo tiempo. Y ahí tenemos que saber resignar que esto que estamos poniendo en este libro va a ser para, bueno, elijo para este público no especializado y sé que quizás hay colegas que me van a decir que este libro es muy básico, pero Ujú. porque para ellos es básico, porque ellos tienen otra formación, pero para personas que no tienen ninguna aproximación a la medicina va a ser sumamente novedoso, incluso quizás complejo, pero bueno, voy a buscar la manera, ¿no? Se me viene a la cabeza el ejemplo de Glucose Goddess, ¿no? Como, digo, es un libro que apunta a un público no especializado y que tiene una estrategia lúdica, ¿no? Como para incorporar conceptos que son, bueno, muy técnicos. Pero bueno, si un nutricionista lo ve, va a decir, bueno, este libro es medio básico. Y bueno, sí, claro, por tu formación. Pero por eso es importante pensar en el lector y con quién quiero conectar y bueno, y también quizás qué cosas quedan fuera y puedo yo ofrecer después desde otro lugar. No sé, pensarlo también dentro de nuestro ecosistema de servicios. El libro es un elemento más dentro de este ecosistema que puede ser una puerta de entrada, como puede ser un complemento, como, bueno, puede tener muchas funciones ahí. Sí, hablemos un poco de esto porque tu propuesta es trabajar con personas que son profesionales, ¿no? Y quieren traer un libro a la vida que tenga que ver con eso, libros de divulgación, no especialmente. Tenés otros espacios para trabajar por ahí, otro tipo de escrituras, pero bueno, esto que estamos hablando ahora tiene que ver con esto. Y cuando hablamos, esto lo hemos conversado mucho vos y yo, ¿no? Bueno, ¿qué espacio va a ocupar el libro? Y cómo voy a usar el libro para llevar a las personas al siguiente nivel, ¿no? Y desde la novela Ujú. que estoy escribiendo, sería ideal que yo sepa eso, porque a veces es al revés, ¿no? Las personas escriben un libro y después se dan cuenta, ay, me di cuenta que el libro es como ingresan las personas en mi universo, pero si yo eso lo pensé anticipadamente, ¿qué puedo incluir en el libro para saber quiénes son esas personas? Ya sea algún recurso adicional con un QR dentro del libro, como todo esto que podemos pensar previamente
para atraer y si, bueno, si el libro va a cumplir la función de ser nuestro lead magnet o esa forma de que vamos a aumentar nuestra base de datos, lo tengo que saber previamente, ¿no? Vos también los ayudás a pensar eso porque alguien que no tiene estos conocimientos, digamos, de marketing, que por ahí vos y yo tenemos, ni lo piensa anticipadamente. Yo siempre digo que vivimos en una época hermosa para los autores porque el contacto con los lectores puede ser casi que inmediato. O sea, las personas están leyendo tu libro, le sacan una foto, la suben a historias. Esas cosas vos las podés pedir directamente desde el prólogo del libro y estimular y poder dialogar con tus lectores. Es alucinante, es realmente alucinante. Pero además, y pensando también en estas estrategias, una cosa que veo mucho es personas que quizás tenían un curso que ya no dan y que quieren de pronto, bueno, como que les da, como, no sé, les da pena dejar ese curso atrás o toda esa información, ya no darla y ya no va a llegar y demás. Y entonces convertirlo en libro es una forma de sostener ese mensaje o ese bloque de la escalera de servicios sin que se vuelva una carga para mí en tener que estar dándolo todos los años o dando feedback o atendiendo, ¿no? Como el mostrador de ese curso, lo que involucre en estrategia y demás. Yo creo que es muy interesante todo lo que se puede hacer con el libro. Hay casos que hemos hablado en algún momento, ¿no? Como este último capítulo que quizás es un video en YouTube. He visto también en un evento en el que estuve el año pasado, personas que repartían un libro chiquito, que era básicamente un lead magnet, era un curso, como si fuera así, era como un curso, pero en verdad lo que tenía era, iba mucho a YouTube. O sea, evidentemente esta persona tenía una estrategia de YouTube muy, muy desarrollada y el libro le servía como puerta de entrada a su canal de YouTube. Después puede ser esto, ¿no? Un lead magnet o un curso gratuito que yo daba y ya no lo quiero dar de esa manera porque lo transformé en una masterclass, pero tengo todo este contenido, lo puedo convertir en un libro y hacerlo circular y a la vez, digamos, a la par que funciona dentro de la pirámide o escalera de servicios, también tenemos el factor de posicionamiento que genera el libro. Hoy día, esto es algo que quienes trabajamos en lo digital lo vemos, ¿no? Es muy fácil generar contenido, es muy fácil declararte experto en algo y eso también hace que las personas tengan como una dosis de desconfianza bueno, ¿y este quién es? Y, y el libro es una manera de que te conozcan y que veas, bueno, qué tenés para decir. Y ahí se nota si hiciste el libro con una inteligencia artificial en 2 horas o si hay algo propio realmente que esté desplegado en ese libro. Y creo que es muy poderoso para quienes están, digamos, desarrollando lo que hoy se llama como marcas personales o profesionales de servicios o líderes de negocios digitales. Es una forma de decir, miren que no soy una improvisada que recién empieza y bueno, que no tiene trayectoria, sino que tengo toda esta experiencia, tengo todo este conocimiento y esta es mi manera de comunicar y de decir o mi metodología de trabajo. Sí, sí, es un apoyo total de autoridad y aún que vivamos en mundos digitales y que el libro igual también puede ser digital, evidentemente no tiene que ser un libro de papel, pero la obra escrita sigue siendo muy fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que hay algo del valor que le damos culturalmente al libro y que además implica, porque realmente escribir un texto largo en donde haya un desarrollo y un despliegue de conocimientos, de trayectoria, de incluso integración de distintas disciplinas, que pasa bastante. Bueno, vengo de esto, pero además le sumé esto y entonces lo sinteticé así y esta es mi metodología. Realmente le damos un valor quienes leemos y quienes consumimos también ese tipo de servicios. Eh, y después está todo también lo que significa a nivel, llamémosle algorítmico, ¿no? O sea, el SEO y demás. O sea, uno busca una persona y lo primero que te va a salir es que tiene un libro, porque va a salir la tienda de libros, ya sea una tienda digital o una tienda conocida, van a salir, incluso lo puedes usar de gancho para entrar en el mundo de la prensa, de los medios tradicionales, entrevistas o entrevistas en podcast o un montón eh, de ámbitos y de medios en el que el libro sirve como llave para entrar ahí.
Total, es una gran herramienta. Y una de las últimas preguntas que te quería hacer tiene que ver, estamos hablando como del proceso de escritura, pero para que hagan el puente con los lectores, porque hablamos de eso y de los lectores, ¿no? Pero hay en el medio algo que es como el gran signo de interrogación, yo creo, para todas las personas que fantasían con escribir un libro, que es ¿cómo publico un libro? Porque hoy existen un montón de formas de hacer autopublicaciones, ¿no? Desde Amazon a un montón de otras formas, pero también están las editoriales, entre comillas, más tradicionales. ¿Es fácil conseguir un contrato con una editorial tradicional? ¿Vos recomendás buscar un contrato o autopublicarse? ¿Cómo aconsejás a las personas que acompañás en este aspecto? Yo creo que depende mucho de cuál es nuestro principal objetivo y también el momento en el que estamos como marca. La autopublicación es una herramienta muy, muy poderosa también, pero es cierto que los lectores miran con otros ojos una autopublicación que un libro publicado por una editorial de renombre, ¿no? Estos grupos editoriales grandes a todas se nos vienen a la mente cuando pensamos en gran editorial. Y lo cierto es que no es un porque sí, las editoriales tienen sus comités editoriales en donde deciden, debaten qué libros, en qué momentos, si ahora, si más adelante, si este libro está listo, si este autor todavía no. Y eso nos da un posicionamiento diferente a la autopublicación. Yo creo que si lo que estoy queriendo escribir y lo que estoy buscando como principal objetivo tiene que ver con mi posicionamiento y mi autoridad, yo buscaría un contrato editorial. Creo que en ese sentido hay formas. Yo acompaño también todo ese proceso de, bueno, qué editoriales buscamos, que tengan que ver con esto, porque a veces nos quedamos con las primeras dos que se nos ocurren, pero quizás estamos escribiendo un libro especializado de un tema y hay una editorial que se dedica especialmente a ese tema. Entonces, yo acompaño ese proceso. Hay maneras de acercarse a los editores. Yo siempre digo, no manden el texto completo. Imagínense la casilla de mail de un editor que recibe 10 propuestas por día y en cada uno de esos mails hay un documento con 300 páginas. O sea, no hay chance de que esa persona pueda leerlo. Entonces, hay maneras de acercarse estratégicas a los editores y que nos presten atención y ver de qué manera, bueno, mostrar eso que tenemos para decir tiene un valor y que también tiene un valor comercial en definitiva, porque las editoriales también tienen que subsistir. Entonces, bueno, de qué manera traducir eso a una propuesta atractiva para los editores. Y la autopublicación, ahora, si yo soy una persona recontra ya posicionada, ya tengo libros anteriores con editoriales, y lo que estoy buscando es un producto eh, llamémosle de bajo costo o más general y demás, y quiero autopublicarlo o quiero facturar con ese libro, adelante, no hay ningún problema. Por supuesto que siempre depende de cada persona, en qué momento está con su posicionamiento y qué es lo que busque. Hay quienes lo tienen como un producto más y sacan un libro por año y tienen audiencias enormes y solamente sacando eso facturan un montón y no necesitan de la gran editorial porque no es su objetivo ese posicionamiento. Pero también hay personas que incluso posicionadas como no tienen libros dicen prefiero ir con una gran editorial porque quiero este sello, quiero esta autoridad. Así que yo lo que haría es preguntarle antes de decir, de recomendar si autopublicar o publicar por una editorial intermedia, es hacernos la pregunta de qué estamos buscando con ese libro estratégicamente. Mencionaste recién facturación y creo que igual Ujú. vamos a estar de acuerdo que publicar un libro no nos va a hacer, por más que sea un éxito, probablemente no en Latinoamérica, no sé en Estados Unidos, pero difícilmente nos hagamos millonarios, digamos, publicando por lo menos un libro, ¿no? No, no, no. Estoy pensando en las personas que hacen esto son personas y digamos, y que generan una facturación, son personas con quizás millones de seguidores y audiencias enormes, 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 y que bueno, que tienen esa fidelidad con su audiencia, que saben que sacan y les generan esa facturación, pero no es lo más común. Yo creo que el libro es muy valioso y estratégico para nosotras como profesionales, pero sobre todo también hay que pensar en lo que vale ese libro a nivel simbólico para su autor. O sea, lo de la facturación y demás viene un poco después.
Yo creo que hay algo muy profundo que sucede con la escritura de un libro y esto acompañando personas en estos procesos, en estos últimos meses, último año y pico, en el que me he como especializado en esto, lo que veo es que siempre hay como una suerte de salto evolutivo en la persona con el libro. O sea, no es solamente el libro, es todo lo que involucra. Muchas veces esto que te decía hace un rato de dejar atrás un curso involucra toda una decisión y todo un, bueno, no sé, a veces lo decimos como, bueno, es un rebranding. No, 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 hay un cambio enorme de quién soy. Y desde lo más simple, desde paso a ser la que está escribiendo el libro a la autora publicada, ya hay como una transformación interna enorme y que muchas veces no se ve y que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se acompaña a personas que están atravesando el proceso de escritura de un libro, de qué es lo que eso involucra. Esto que decía hace un rato, la pregunta por la identidad, bueno, hasta ahora fui esta y este fue mi mensaje hasta ahora. em, y ahora estoy lista para desarrollar esto otro, y quizás el libro viene a ponerle como ese moño a ese momento y funciona también como ese momento, digo, es como el último final de la facultad o entregar la tesis, ¿no? Es como ese momento en el que, bueno, tengo que asumir todo esto que he recorrido, no solo decirlo, sino encarnarlo. Sí, y también es desde donde yo, a partir de ese cambio personal, ¿no? De lugar, cómo yo salgo a vender mis servicios después de Ujú. eso, ¿no? Parada siendo una autora publicada, cómo yo me paro frente a posibles clientes, los valores que puedo cobrar. O sea, siento que es como un puntapié de que después desencadena, es como el dominó, el efecto dominó que desencadena un montón de otras cosas en el negocio. Sí, absolutamente. Bueno, Cari, muchas gracias por conversar conmigo sobre estos temas que a mí me parece fascinante, me encanta. Contanos dónde te pueden encontrar, voy a dejar todo en la descripción, pero contanos dónde te pueden encontrar las personas que tengan un libro en ellas y que todavía no logren publicarlo o sacarlo a la luz y que necesiten o quieran un acompañamiento como el tuyo. Me pueden escribir a mi casilla de mensajes en Instagram, que es @cariwine, Kariwin, muy simple. Buenísimo. Gracias, Con Cari. todo gusto, me encanta conocer proyectos, así que me encanta que me escriban y me cuenten qué tienen entre manos. Claro, porque además es una gran lectora, Cari, así que Sí, devoréselos. disfruto mucho, sí. Gracias, Cari. Gracias, Ceci. Adiós. Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó o tenés algún comentario para hacerme, me encantaría que me escribas. Me encontrás en Instagram como @cecigianpaoli o por mail ceci@cecigianpaoli.com.